¿Qué es mejor para aumentar tu riqueza? ¿Invertir en fondos indexados o invertir en inmuebles? ¿Con qué inversión puedes enriquecerte antes? En España siempre ha existido la creencia popular de que invertir en inmuebles es la mejor inversión que existe, al ser considerada como la inversión más segura, una inversión que siempre sube y que además te permite vivir de rentas. Sin embargo, desde hace ya algunos años se ha puesto muy de moda la inversión en bolsa a través de fondos indexados, al ser una inversión de bajo coste, muy sencilla y con la capacidad de ofrecer rentabilidades más altas que los inmuebles. O quizá no es así. Yo tengo inversiones tanto en inmuebles como en fondos indexados y he estudiado muy bien estas dos inversiones, así que en este vídeo te voy a ayudar a decidir dónde es mejor invertir, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de ambas inversiones y por supuesto los números. Porque además de la explicación te voy a enseñar y compartir una calculadora para que puedas hacer tus propias estimaciones y saber cuál es la mejor inversión para ti si quieres aumentar rápidamente tu riqueza. Como te anticipaba, la inversión en fondos indexados, que consiste en invertir en fondos que replican el rendimiento de un mercado o índice bursátil como el S&P 500 o el MSCI World, no para de crecer en los últimos años. Y es normal si tenemos en cuenta todas las ventajas que tiene esta estrategia de inversión. Uno de los mayores puntos fuertes de invertir en fondos indexados es que son muy accesibles y que puedes invertir con muy poco dinero. Y es que hoy en día puedes invertir en fondos indexados sin mínimos de inversión o desde unos pocos euros al mes. Algo que es súper positivo porque aunque seas una persona joven o que dispongas de muy poco capital, puedes poner tu dinero a trabajar lo antes posible y así aprovechar el interés compuesto para hacer crecer tus inversiones más rápido. Otro de los puntos que más me gustan de invertir en fondos indexados frente a otras inversiones, como por ejemplo los inmuebles, es su elevada liquidez. Y es que si tú inviertes en fondos indexados y necesitas recuperar tu dinero invertido, puedes hacerlo al momento. Solo tienes que dar la orden de venta, de reembolso y unos días el dinero estará en tu cuenta. Mientras que si tú inviertes en inmuebles, vender la propiedad y recuperar el dinero te costará mucho más tiempo y esfuerzo. Vale, Carlos, ¿y cuánto se tarda en vender un inmueble en España? Pues obviamente la rapidez con la que se vende una vivienda depende de varios factores, como su precio, la ubicación, su estado de conservación o cómo de buen vendedor seas. Pero según los datos del portal inmobiliario Idealista, el 20% de las casas se venden en menos de una semana, el 15% entre una semana y un mes, el 21% entre 1 y 3 meses, el 29% tarda de 3 meses a un año y solamente el 14% tarda más de un año en venderse. Así que la liquidez de los inmuebles tampoco está tan mal porque más de 8 de cada 10 inmuebles se venden antes de un año, pero aún así su liquidez no se puede comparar con la que tienen los fondos indexados. Otra de las grandes ventajas que tienes al invertir en fondos indexados es su fiscalidad. Cuando inviertes en fondos indexados no pagas impuesto en el momento de la compra y solamente tienes que tributar por tus ganancias al vender tus inversiones, lo que significa que mientras tú mantengas tu inversión y no vendas no tienes que pagar impuestos. Tendrás más dinero disponible para que este vaya creciendo con el tiempo y así aumentar tu riqueza. Y no solo eso, sino que al tener tu dinero invertido en fondos tienes la posibilidad de cambiar de residencia y llevarte tus inversiones fácilmente a otro país donde se paguen menos impuestos por las plusvalías. Por ejemplo, podrías mudarte a Andorra o a otro país donde no se pagan impuestos por tus plusvalías y así ahorrar mucho dinero en impuestos en el momento en el que decidas vender tus inversiones. Mientras que cuando tú inviertes en inmuebles, cuando compras, ya tienes que pagar impuestos en concepto de IVA o de ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales si es una vivienda de segunda mano. Y no estamos hablando precisamente de poco dinero, porque por lo general tendrás que pagar un 10% sobre el valor del inmueble, es decir, una buena sablada. Además, a diferencia de lo que ocurre con los fondos indexados o con las acciones, cuando tú vendes un inmueble no tributas en función de tu residencia fiscal, sino que pagas impuestos donde está ubicado el inmueble. Así que si compras el piso o la casa en España y luego la vendes, pagarás los impuestos correspondientes en España, aunque te hayas mudado a otro país. Y por supuesto, también debes tener en cuenta que cuando compras una vivienda para alquilar, pagarás impuestos todos los años por los ingresos del alquiler y también por el mero hecho de tener la propiedad. Pagarás el IBI. Así que yo creo que queda claro que la fiscalidad de los inmuebles es muchísimo peor que la de los fondos indexados. Pero si todo esto aún te parece insuficiente, los fondos indexados aún tienen más ventajas y también algunas desventajas que debes tener presentes antes de valorar si realmente son mejor opción para enriquecerte que los inmuebles. Otra de las grandes ventajas de los fondos indexados es su gran diversificación. Y es que la inversión en fondos indexados te permite con una sola inversión invertir en cientos o incluso en miles de valores diferentes y a un coste muy bajo. Por ejemplo, solo con comprar un fondo indexado que replica el índice MSCI World ya estás teniendo exposición a más de 3.000 empresas de los 23 principales países desarrollados del mundo, con las que puedes aprovecharte del crecimiento económico global. ¿Y qué rentabilidad puedes obtener invirtiendo en fondos indexados? Pues precisamente su rentabilidad histórica es otra de sus ventajas, ya que los principales fondos indexados han mostrado una rentabilidad medio anual compuesta muy atractiva y que ha superado claramente a la inflación. Obviamente, la rentabilidad ofrecida por los fondos indexados depende del periodo que analicemos.
tenemos. Pero si, por ejemplo, miramos la rentabilidad de los últimos 10 años, un fondo indexado que replica el índice MSCI World ha ofrecido más del 11% de rentabilidad anualizada y uno que invierte en el índice S&P 500 más del 14%. Pero si ampliamos la vista a más largo plazo y cogemos como referencia la rentabilidad histórica del S&P 500, este ha ofrecido una rentabilidad anualizada del 10% y del 7% una vez descontada la inflación, lo que significa que aproximadamente puedes duplicar tu inversión cada 10 años. Y para acabar con los puntos fuertes, otra de las ventajas que más valoro de los fondos indexados es su escalabilidad y sencillez. Una vez tienes unos conocimientos básicos, invertir en fondos indexados es muy sencillo. Y el esfuerzo y el tiempo que necesitas para invertir 100 euros al mes es el mismo que necesitas para invertir miles de euros o incluso 1 millón. Así que puedes simplemente ir aumentando tu inversión sin tener que dedicarle ni más tiempo ni recursos. Y sobre este tema, comentarte que si después de conocer las ventajas de los fondos indexados te interesa empezar a invertir, puedes invertir en los mejores fondos sin importe mínimo y sin comisiones adicionales con MyInvestor, que es sponsor de este canal y la plataforma que yo utilizo personalmente desde hace años para estas inversiones. Así que te dejo mi enlace de invitación a MyInvestor por aquí abajo para que puedas abrir tu cuenta gratis y también un vídeo informativo con los mejores fondos indexados y cómo puedes combinarlos entre ellos para así que puedas invertir de la mejor forma posible. Y si me ves desde fuera de España, te comparto otro vídeo para que puedas hacer lo mismo pero con el broker de Mexem y a través de ETFs. Tienes todo en la descripción del vídeo. Pero atento, porque antes de empezar a invertir seguramente te interese saber cuáles son los principales puntos negativos de los fondos indexados y sus principales problemas. Así que ten en cuenta que para mí el mayor problema que tienen los fondos indexados es que están sujetos a la volatilidad del mercado y que su valor puede fluctuar bastante en poco tiempo, lo cual puede ser estresante para algunos inversores. Vamos, que la parte negativa que tiene invertir en fondos indexados es que la bolsa se mueve y que aunque a largo plazo invirtiendo en fondos indexados lo normal es obtener buenas rentabilidades, a corto plazo puedes tener pérdidas y ver caídas del 30% o más en tu cartera. Y eso es difícil de gestionar emocionalmente para mucha gente. Y es que la realidad es que cuando tú inviertes en bolsa, ves el numerito y ves cómo sube y cómo bajan tus inversiones cada día y a tiempo real, mientras que con los inmuebles eso no ocurre. Aunque los inmuebles también fluctúan de precio, no lo hacen tanto. Y además no tienes esa cifra sobre cuánto vale tu inversión cada día rondando por la cabeza, así que la mayoría de gente está más tranquila con ese tipo de inversión. Y otro punto negativo de invertir en fondos indexados y de que nadie habla es su falta de control. Cuando tú inviertes en fondos indexados no tienes una influencia directa sobre tus inversiones y eso es un punto negativo para muchas personas, ya que la rentabilidad que obtengas no depende de ti, sino de cómo evolucione el mercado. Mientras que si, por ejemplo, tú inviertes en pisos por tu cuenta, la rentabilidad está más vinculada a tu esfuerzo y trabajo y normalmente puedes aumentar el valor de tus inversiones si haces las cosas bien. Por ejemplo, si realizas el proceso de compra mejor, si haces una buena reforma o lavado de cara o si seleccionas mejor a tus inquilinos, entre otras cosas. Y no te preocupes porque ahora pasaremos a ver los números y a ver qué inversión es mejor para enriquecerte en menos tiempo, pero antes de eso repasemos lo mejor y lo peor de invertir en inmuebles siguiendo una estrategia de comprar y alquilar, ya que también son factores muy importantes que debes considerar. En mi opinión, el punto más fuerte de la inversión en inmuebles es el efecto apalancamiento. Y luego lo veremos con más detalle en la calculadora, pero básicamente la inversión en inmuebles te permite controlar un activo de mayor valor con una inversión inicial inferior, ya que normalmente puedes financiar hasta el 80% del inmueble. ¿Y por qué es tan potente el efecto apalancamiento en los inmuebles? Pues imagina que tú compras una vivienda de 200.000 euros poniendo de tu bolsillo solamente un 20%, que son 40.000 euros. Y después esa vivienda se aprecia un 20% en el mercado y pasa a valer 240.000 euros. Ahora tú eres dueño de un activo que está valorado en 240.000 euros poniendo solamente 40.000 euros. Y pese a tener una deuda de 160.000 euros, podrías vender el inmueble, devolver esa deuda y estarías ganando 40.000 euros menos los gastos e intereses. Lo que significa que prácticamente estarías doblando tu inversión gracias al efecto del apalancamiento. Y por supuesto, este es un ejemplo muy rápido y muy simplificado y el apalancamiento también puede jugar en tu contra, ya que si te endeudas y la vivienda cae de valor, puedes llegar a deber más dinero del que vale tu activo. Pero simplemente este ejemplo es para que entiendas que el apalancamiento puede multiplicar tu riqueza de una forma brutal. Otro de los grandes beneficios que tiene la inversión en inmuebles es que te da la opción de generar cash flow positivo. El cash flow es el dinero que te queda después de pagar todos los gastos operativos del inmueble, como son los gastos de comunidad, seguro, mantenimiento, etcétera, y los gastos de la hipoteca e impuestos. Vamos, que el cash flow es ese dinero que te queda limpio cada mes si has hecho un buen trabajo, lo que hace que la hipoteca se vaya pagando sola y después de pagarlo aún te sobre dinero. Y por último, otro punto fuerte de la inversión en inmuebles es su estabilidad, sobre todo si lo comparamos con la inversión en bolsa o en fondos indexados. Mientras que en bolsa es bastante habitual ver caídas en un año del 10-15% o incluso del 20-30% cuando hay pánico en los mercados, el precio de los inmuebles es más estable y es mucho más difícil ver
esas grandes caídas. Y es que si por ejemplo miramos el caso de España, solamente en las grandes crisis se han podido ver caídas generales del 10-15% en el precio de los inmuebles a 12 meses vista. Y sobre los puntos negativos de la inversión inmobiliaria no voy a extenderme mucho, ya que algunos de esos contras ya los he mencionado y otros son muy conocidos, pero debes tener en cuenta que uno de los puntos más negativos que tiene la inversión en inmueble son sus barreras de entrada, ya que necesita realizar una inversión inicial elevada. Mientras que para invertir en fondos indexados o en acciones necesitas solamente unos pocos euros para invertir. Si quieres invertir en inmuebles para alquilar, lo normal es que necesites tener ahorrado en torno al 25-30% del valor del inmueble. Así que, por ejemplo, para invertir en un piso de 100.000 euros necesitarías tener ahorrados unos 25.000 o 30.000 euros. Aparte de este punto, otra desventaja de la inversión en inmuebles es que no es una inversión pasiva, ya que la realidad es que requiere de bastante conocimiento, de investigación y esfuerzo en la búsqueda de inmuebles y en la gestión de la propiedad, también mantenimiento, prestar atención a inquilinos, etc. Otra de las cosas que tampoco me gusta de invertir en inmuebles para alquilar sería su menor diversificación y escalabilidad. Y es que mientras que con los fondos indexados puedes invertir en miles de activos diferentes de forma fácil, barata y con un solo producto, en la inversión inmobiliaria te costará muchísimo más sacar adelante cada operación, ya que es normal que tengas dificultades para encontrar buenas oportunidades de inversión, sobre todo fuera de la zona en la que vives, también que se te corte el grifo de la financiación o que te cueste ahorrar para comprar tu próximo inmueble. Y por último, otra de las cosas muy malas que puede tener invertir en inmuebles para alquilar es que pueden surgir imprevistos que lastren tu rentabilidad y, lo que es peor, que te lleven por el camino de la amargura. Como por ejemplo que tengas problemas con ocupas, posibles derramas, que el barrio se degrade o que tengas que realizar reparaciones costosas. Problemas que de verdad yo no se los deseo a nadie. Y ahora sí, una vez has comprendido los pros y los contras de cada inversión y te has suscrito a este canal para estar al corriente de las mejores inversiones, saquemos los números a relucir para ver dónde es mejor invertir para aumentar tu riqueza y con qué inversión puedes enriquecerte antes, si invirtiendo en fondos indexados o invirtiendo en inmuebles. Para ver dónde es mejor invertir para acumular riqueza, hagamos un caso práctico. Yo voy a intentar poneros algunos datos que os puedan ayudar a todos en esta calculadora, pero sin embargo comentarte que si quieres hacer tus propios cálculos, puedes descargarte esta calculadora con el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Espero que te sea de ayuda. Supongamos que tú tienes 30.000 euros ahorrados, que es una cantidad que por supuesto podrías invertir en fondos indexados, pero también en inmuebles, y estás pensando qué hacer, si invertirlo en un piso para alquilar o invertirlo en fondos indexados. Empecemos por lo más fácil, que sería el caso de los fondos indexados. En este caso supongamos pues que no haces ninguna aportación periódica y que simplemente pues vas a obtener una rentabilidad nominal, es decir, sin descontar la inflación, del 9%, que es una rentabilidad que, acorde con los valores históricos, podría ser algo razonable. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? Pues simplemente que tú invertirías en el año 1 30.000 euros y después pues cada año esta inversión iría creciendo un 9%. Y de esta forma, y gracias al efecto del interés compuesto, pues en menos de 10 años ya habrías conseguido multiplicar por 2 tu inversión. Y después de un periodo de 20 años tendrías un total de 168.132 euros, lo que supondría que has obtenido una rentabilidad del 460% y que has multiplicado tu capital en 5,6 veces, ya que has pasado de tener 30.000 a 168.000 euros. Y sí, este ejemplo que hemos visto es un ejemplo muy sencillo, pero creo que sirve para hacerte la idea de cuánto puedes obtener gracias a interés compuesto invirtiendo en fondos indexados. Así que ahora pasemos a ver el caso más complicado, que sería la inversión en inmuebles para alquilar con hipoteca, y comparemos los dos resultados. Y para calcular el supuesto de qué rentabilidad y qué riqueza podrías acumular invirtiendo en inmuebles, vamos a utilizar esta calculadora que puedes ver por aquí. Como hemos comentado, tienes 30.000 euros para invertir y tú utilizas esa cantidad para dar una entrada de 20.000 euros y los 10.000 euros restantes para pagar los impuestos correspondientes. Después, otro dato importante, lo que sería la rentabilidad bruta que vamos a obtener con este inmueble es del 7%. ¿Y por qué un 7%? Pues porque básicamente he consultado en Idealista cuáles eran las rentabilidades medias que se obtenían por invertir inmuebles en España y mostraban esa cifra. Otros datos importantes es que estamos alquilando el piso a 650 euros al mes y también pues que hay una serie de gastos que también los he incluido por aquí. Y luego, aparte de esto, pues también tenemos que tener en cuenta la financiación, que en este caso he supuesto que la hipoteca es a 20 años, que tiene un tipo de interés fijo al 2,80% y estas serían las cuotas mensuales y los intereses que habría que pagar. Y dicho esto, pasemos a ver los resultados y qué es más rentable, si la inversión en inmuebles o la inversión en fondos indexados. Y aquí tendrías los resultados de esta inversión en inmuebles y ahora voy a pasar a explicártelo para que lo entiendas perfectamente. En primer lugar, comentar pues que el valor del inmueble son 100.000 euros, luego el capital invertido
como hemos comentado, son 30.000 euros entre la entrada y los impuestos. Luego que hay una inflación anual del 2%, que esto pues afectará a lo que sería las rentas del alquiler percibidas, también a los gastos, porque estos irán subiendo con la inflación, y también la inflación pues afectará al valor del inmueble, ya que asumimos que el inmueble se revaloriza con la inflación y por lo tanto va subiendo un 2% de precio cada año. Como puedes ver, aquí tendrías los resultados de esta inversión inmobiliaria año a año y vamos a comentar algunas cosas interesantes. En primer lugar, lo que serían las rentas por alquileres aumentarían cada año, puesto que estamos asumiendo que estas aumentan al ritmo de la inflación y por lo tanto cada vez serían mayores. También aumentan los gastos, pero como los gastos aumentan menos que las rentas del alquiler, el cash flow o flujo de caja sería mayor cada año, ya que este es el resultado de restarle a los ingresos por alquiler los gastos y también la hipoteca. Este sería el cash flow antes de impuestos. Luego he hecho otro pequeño ajuste aquí para calcular el cash flow después de impuestos, ya que me gusta tener en cuenta la fiscalía en este sentido. Y luego otra cosa interesante a comentar aquí es que el valor del inmueble, como hemos dicho, también se revaloriza al ritmo de la inflación. Mientras que por otro lado, pues la deuda pendiente cada año sería menor. ¿Y por qué? Pues porque cada año, a partir de las cuotas de hipoteca que se van pagando, se va reduciendo la deuda. Entonces, veamos qué ocurre y qué es lo realmente interesante de la inversión en inmuebles. Pues lo realmente interesante de la inversión en inmuebles es que tú aumentas tu riqueza por dos vías. La primera vía sería el aumento del patrimonio neto, ya que tu inmueble cada año vale más por la revalorización del inmueble y luego, además, cada año tienes menos deuda, ya que en este caso el inquilino te la está pagando y tú con las cuotas de la hipoteca, aparte de pagar intereses, amortizas esa deuda. Así que por esta primera vía y después de 20 años habrías pasado de invertir 30.000 euros a tener un patrimonio de 148.595 euros. Pero esto no acaba aquí porque hay otra vía de riqueza que es el cash flow. El cash flow, como hemos comentado, es aquel dinero que te queda limpio después de restarle al alquiler los gastos operativos y la cuota de hipoteca. Entonces, si analizamos cuánto suma a la riqueza el cash flow, podemos ver como después de 20 años y una vez ya pagada la hipoteca, pues este sumaría antes de impuestos nada más y nada menos que 47.581 euros. Y después de impuestos, ese cash flow más o menos supondría unos 30.206 euros a nuestra riqueza. Por lo tanto, tendríamos que sumar lo que sería el patrimonio neto al cash flow acumulado y ahí tendríamos el capital total que tendríamos al finalizar este periodo. Serían 178.800 euros, lo que supondría una rentabilidad del 496% y multiplicar por 6 tu inversión de 30.000 euros. Así que en este supuesto que hemos hecho y con los números que he introducido, que creo que pueden ser valores bastante razonables, obtenemos que la inversión inmobiliaria es más rentable y te ayuda más a conseguir riqueza rápidamente que la inversión en fondos indexados. Aunque eso sí, los resultados son bastante parejos y en ambos casos pasaríamos de multiplicar la inversión de 30.000 euros por más de 5 veces. Así que respondiendo a la pregunta sobre con qué inversión puedes hacerte rico antes, si con fondos indexados o con inmuebles, mi opinión personal y tras analizar los datos, la balanza se decanta más a favor de la inversión inmobiliaria, sobre todo por el efecto del apalancamiento. Ahora bien, esto no significa que si tienes pensado invertir en inmuebles no puedas o no debas invertir en fondos indexados, ya que ambas estrategias bien enfocadas son válidas y rentables e incluso se pueden complementar. Y es que si tú, por ejemplo, tienes poco dinero y estás ahorrando, lo normal es que no puedas invertir en un inmueble. Así que quizás es buena idea que empieces a invertir una parte de esos ahorros en fondos indexados para ir aumentando tu capital y al cabo de los años poder comprar tu primer inmueble con menos esfuerzo. Además, ten en cuenta que pese a poder enriquecerte más rápido con los inmuebles, también es una inversión más complicada de escalar y esa rentabilidad extra no es gratis. Normalmente esa rentabilidad adicional de los inmuebles proviene del efecto apalancamiento, lo que aumenta el riesgo de tu inversión, o bien de tu esfuerzo y conocimiento, ya que es una inversión más activa y que en algunos casos puede entenderse más como una profesión. Mientras que si inviertes en fondos indexados, que es una inversión realmente pasiva, tendrás mucho más tiempo libre para destinarlo a lo que tú quieras, como por ejemplo para crear un negocio rentable o para seguir aprendiendo con vídeos de YouTube como este. En mi caso personal, a mí me gustan ambas inversiones y tengo una cifra parecida de mi dinero invertida en fondos indexados y en inmuebles, así que espero de veras que te haya ayudado este vídeo y que te suscribas al canal para seguir informado, ya que te iré diciendo cuáles son mis movimientos y próximas inversiones interesantes. Por ahora te comparto la calculadora que hemos visto por aquí abajo por si quieres hacer tus propias estimaciones y este vídeo por aquí por si te interesa invertir en los mejores fondos indexados y recuerda que puedes hacerlo con las mejores condiciones utilizando el enlace de MyInvestor que te comparto en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.